Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. A continuación, presentamos la lección número 7. El cuerpo unificado de Cristo. Tópicos del estudio. Una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero, mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la Iglesia como el cuerpo de Cristo, está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de Iglesia, contribuye con sus habilidades al todo. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios. Este estudio se concentra en tres temas principales de Efesios 4, 1 al 16. 1. La unidad de la Iglesia es esencial para la identidad, la vida y la misión de la Iglesia. 2. La unidad de la Iglesia se logra cuando la Iglesia contempla la vida trina de la Deidad, y adopta los valores y las actitudes de Dios. Las tres personas de la Deidad son diferentes, sin embargo, viven y actúan en perfecta unidad. Y 3. Los dones espirituales son esenciales para la unidad, la vida y la misión de la Iglesia. La unidad del Espíritu. En Efesios 4, 1 al 16, ¿cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la Iglesia? Para conseguir la unidad del Espíritu, Pablo insta a los efesios a que vivan de una manera digna el llamamiento que han recibido. Les pide que fomenten la unidad del Espíritu exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. ¿Cuál es esta manera? 1. Con humildad. Una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. 2. Con mansedumbre. Tratándonos con cortesía, consideración y amabilidad. 3. Con paciencia. Siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas. 4. Con paz. Un vínculo, unión, que se alcanza cuando cada miembro de la Iglesia desarrolla las tres virtudes anteriores. Todas estas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor de los demás. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo o familia. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a cultivar estas virtudes. ¿Cómo obtener la unidad? Los 7 unos. Efesios 4, 4 al 6. ¿Qué 7:1 cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la Iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Efesios 4, 4 al 6. La lista de Pablo de 7:1 tiene un estilo poético, y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando dos unos juntos: hay un solo cuerpo, refiriéndose a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, y un solo Espíritu. El tercer uno es una misma esperanza de su vocación. La lista luego ofrece tres elementos más: un Señor, una referencia a Cristo, una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen, y un bautismo, antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. Debemos esforzarnos en conseguir la unidad, cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios. Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe, y no varias doctrinas, adoramos a un solo Señor y no a varios. Que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios, panteísmo, sino que Dios habita en todos a través de su Espíritu. El dador de los dones. Efesios 4, 7 al 10. Usando una interpretación libre de Salmo 68, 18, Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. Una vez obtenida la victoria, cual general triunfante, asciende al cielo para ser exaltado. Tras ser exaltado, Jesús dio dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en Pentecostés, Hechos 2:33. Efesios 4:11 y 12 confirma la perspectiva que identifica los dones proporcionados por el Jesús exaltado como dones del Espíritu. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Los dones fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12. ¿Ya identificaste tus dones? ¿Cómo estás usando tus dones? ¿Estás trabajando junto a los demás ministerios de la Iglesia? El propósito de los dones.
Efesios 4:11 al 13. Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a 4 grupos de personas receptoras de esos dones. Apóstoles, 2 profetas, 4 pastores maestros, evangelistas. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son los dirigentes de la Iglesia, los ministros que deben edificar el cuerpo de Cristo. Ellos son los responsables de conseguir y mantener la unidad. En la Iglesia del siglo XXI, el rol de apóstoles lo desempeñan los pastores que administran a un nivel superior a la Iglesia local, unión, división. Los evangelistas, los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación, los pastores maestros son los que pastorean iglesias locales. ¿Y los profetas? Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena de White. La Biblia, ¿valida la función del don de profecía en la Iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles? ¿O el don continúa hasta la venida de Cristo? Los primeros adventistas encontraron su respuesta en Efesios 4:13. Dios no nos ha dejado sin este don que, actualmente, se manifiesta en la obra de Elena G. White, el resultado de la unidad, crecimiento en Cristo. Efesios 4:14 al 16. ¿Qué peligros pueden alterar la unidad de la Iglesia? Efesios 4:14. Pablo percibe un entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas, como cualquier viento de doctrina y los artificios del error, se lanzan sobre los creyentes. Pablo utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. 1. La inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños, esto indica falta de crecimiento. 2. Peligro en alta mar, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, es decir, aceptar falsas enseñanzas. 3. Ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican el tejemaneje. Pablo utiliza la palabra griega kubeia, jugar a los dados, en sentido figurado para denotar astucia, o artificios. Pablo cree que la división es una importante señal de error, lo que nutre y hace crecer el cuerpo, y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, mientras que lo que lo agota y lo divide es malo. ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? En Efesios 4:1 al 16, Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Efesios 4:3. Una manera de fomentar la unidad es ser partes activas del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo, y debe contribuir a su salud y crecimiento. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Estos, como ligamentos, tendones y todas las coyunturas, tienen una función unificadora, y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy, y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? La forma en la que Dios obró para unir a judíos y gentiles, muestra que la unidad es un atributo o marca indispensable de la iglesia. La unidad es el resultado de la salvación, pero también es la herramienta de Dios para cumplir la misión. Que en este proceso el Señor nos ayude a tener actitudes de humildad, mansedumbre y paciencia. Esto ayudará en el buen uso y desempeño de los dones y en el cumplimiento de la misión. Dios te bendiga.